Y entonces esta función, pues, es posible que la usemos en cualquier momento. Pues ya saben, ¿no? Igual les digo que en documentación Wolfram, pues si escriben la función que quieren, ya vienen varios ejemplos, ¿no? Aquí, como ven, yo le puse una ecuación para poder trabajar por fuera muchas veces, pero la expresión que tenemos ahí la podemos poner aquí y respecto aquí nada más, ¿no? ¿Sí? Aquí está resolviendo un sistema de ecuaciones simultáneas. A más X más Y es igual a 7 y B más X menos Y es igual a 1. Esto es Y resolver para X y Y. Si se acuerdan lo que nos decía, una expresión y variables, ¿no? En lugar de esto, pues pueden poner los corchetes. Y aquí tenemos, pues, donde resuelve un círculo, ¿sí? En la región de X mayor a 0 y B mayor a 0, solo para los enteros. ¿Sí? Y ahí está. Y luego, pues, una gráfica de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, los usos básicos, pues ya los hemos visto. Esto yo creo que lo pudiéramos cambiar a lo siguiente. Como les decía, en realidad se puede hacer una lista de las ecuaciones que quieren resolver. Como decía en la forma que vimos de las expresiones, ¿no? Y entonces, pues, escogemos aquí, evaluar la celda. Y obviamente dio exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, como no se vio porque fue todo tan rápido, eliminamos. ¿Sí? Ahí está. Con esa velocidad resuelve las ecuaciones que pongamos aquí, ¿no? Todas las que ustedes quieran, ¿no? Esta es una manera de que pone matemática, pero que no podemos usarla de manera directa, ¿eh? ¿Sí? Noten que no es igual, es una flecha, ¿no? ¿Sí? Y bueno, una ecuación cuadrática, cada una de esas tiene dos raíces y una ecuación lineal, entonces por eso tenemos dos soluciones con dos valores distintos de y y de x. Bueno, ¿tienen preguntas aquí? No, creo que no, profesor. Bueno, pues simplemente ya nos estrellaremos con ellos cuando lo estemos usando, ¿no? Ya volviendo a nuestra clase. De nuevo, un reactor químico, cualquier dispositivo donde tengamos una reacción. ¿Sí? Ya vimos también que por el momento la primera clasificación pues fue que tenemos reactores que operan en fase homogénea, reactores que operan en fase heterogénea. ¿Sí? Por el momento pues vamos a esta clasificación tiene que ver con la matemática. Si tenemos un reactor en fase heterogénea, significa que la matemática que vamos a usar debe incluir los problemas de transferencia de masa, ¿no? Un poquito más complicado. Tenemos en fase homogénea, pues bueno, mientras tengamos una fase, quiere decir que las propiedades concentración y temperatura, que son las que más me interesan, son las que son
importantes. ¿Sí? Vimos varias definiciones, empezando por el volumen de control, elemento de volumen, elemento de fluido, depende de la materia, ¿sí? Que es una región del sistema donde las propiedades las consideramos constantes. No sé si en esta clase, pero si no en esta, seguro en la que sigue, ya estaremos realizando los balances de materia en moles y veremos la importancia del elemento de volumen. Otra cosa que vamos a ver es el tiempo de residencia, que para cada elemento de fluido es el tiempo que permanece ese fluido dentro del recipiente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hay veces que el tiempo de residencia no es el mismo para todos, es mejor un tiempo de residencia promedio, y si tenemos un sistema de flujo, el tiempo espacial. ¿Sí? Y luego pues estamos viendo, de acuerdo al modo de operación, tenemos reactores intermitentes, por lotes o baches, otro nombre. ¿Sí? Básicamente fácil construcción, poca instrumentación, mucha mano de obra, tamaños pequeños, porque cargar ya lotes grandes era muy difícil. Y los reactores continuos para producciones altas, pero muy específicos, ¿no? Casi reactor continuo por reacción. Y así, ¿no? Los semicontinuos o reactores de flujo estacionario, pues no están contemplados en el plan de estudios, pero veremos si es necesario verlos o no. El que empezamos a ver, bueno, fue el reactor intermitente. Hay que recordar, el reactor intermitente tiene un ciclo de operación, que tenemos nuestro reactor limpio, agregamos la carga de los reactivos, llevamos a las condiciones de operación, lo mantenemos en ese tiempo, el tiempo de residencia de los elementos de fluido, lo llevamos a las condiciones de reacción, lavamos el reactor y volvemos a otro ciclo, ¿no? Los reactores continuos, por otra parte, deben tener un flujo estable de alimentación y reactivos. Si logramos eso, tenemos un flujo estable de salida de productos, y esto es importante para el control de calidad. Ya sabemos cómo está, y bueno, depende de nuestro diseño. Bajas conversiones, equipo de separación caro, altas conversiones, equipo de separación barato, ¿no? ¿Sí? A lo largo del tiempo, pues en este reactor no cambia ni la concentración ni la temperatura, ¿no? ¿Sí? Si lo hacemos bien, ¿no? Habíamos visto que, bueno, pues generalmente volúmenes pequeños es el reactor intermitente, costos de inversión bajos en el intermitente y continuo de altos, costos variables muy altos para el intermitente, poco para el continuo, pero requerimos instrumentación, ¿no? Y pues creo que terminamos viendo los sectores industriales, ¿no? ¿Sí? Y también pues vemos que de acuerdo al modo de operación, pero cómo ponemos en contacto nuestros fluidos dentro del reactor, es como opera ¿no? Hay dos modos de comportamiento ideales, ¿sí? En el primero, hacemos todo lo posible para mezclar las corrientes, ¿no? En el segundo, hacemos todo lo posible para que no se mezclen, ¿no? Quizás se puedan mezclar, tenemos la dispersión, ¿sí? Entonces, pues bueno, sería cosa de tener en cuenta, ¿no? Entonces, de los reactores que tenemos, los dos primeros tienen mezcla completa. El reactor intermitente, que debería ser de mezcla completa, pero que nadie lo llama así, ¿sí? Tiene agitación. Ustedes recordarán en su laboratorio cómo ponían su vaso de precipitado y con una mosca, ¿no? Entonces, es de mezcla completa. Y luego tenemos dos reactores continuos, el de mezcla completa, que es ideal, y el reactor de flujo pistón, que también es ideal. Entonces, bueno,
Hasta ahí es donde estábamos. ¿Tienen preguntas de la clase pasada? Profe, ¿No? pero Bueno, piénselo No, bien, tampoco. porque ahorita regreso en unos minutos. Tengo que ver un equipo. Bueno, ya estoy de regreso. ¿Preguntas? ¿Habíamos quedado? Bueno. ¿Si estamos o no estamos? Sí, sí, estamos, profe, creo que pero Ah, por mí no tengo ninguna pregunta. ¿Ninguna, seguros? Bueno, les digo que a la hora de calificarme me van a decir que no sé cómo se llama, hacerme explicar, pero pues si no tienen dudas y siempre dicen que todo está muy bien. Así que bueno, entonces de acuerdo al modo de operación o más correctamente a cómo ponemos en contacto los fluidos dentro del reactor, tenemos reactores continuos, el reactor de flujo pistón, el reactor de mezcla completa, el reactor discontinuo, el reactor intermitente o reactor batch. Esos son los tres modos ideales. Nada más que les recuerdo que este es un reactor de flujo pistón y estos en realidad operan con mezcla, ¿no? Con agitación. Estas características, pues vamos a estudiarlas dentro de poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sigue a continuación es que vamos a describir la física del sistema, ¿sí? De los tres reactores, sin hacer muchas ecuaciones todavía. Y después, pues, como les he dicho varias veces, el trabajo de un ingeniero es que toma esa situación física y lo pasa a matemática
Entonces, vamos a hacer el balance de materia y la vamos a convertir en la ecuación de diseño de los reactores con los mismos conocimientos que vamos a revisar, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, pues ese es el plan para la siguiente hora. ¿Sí? Entonces, bueno, en base a las condiciones de mezclado, aquí tenemos una representación que viene en el Fogler de un reactor intermitente. Bueno, aquí dice de mezcla ideal. Notamos que una buena parte es el motor, ¿sí? Un acople reductor flexible para cuando esto se calienta se mueva, ¿sí? Y una serie de empaques para evitar que se pierda la presión, ¿no? Tenemos una mirilla, ¿sí? Y lo importante, lo que hace esta mezcla, pues es el agitador, ¿sí? Ahorita mismo tenemos en el reactor funcionando dos reactores, digo, en el laboratorio, dos reactores intermitentes que están trabajando a 700 revoluciones por minuto, ¿sí? También tenemos una chaqueta de calentamiento que, como saben, pues es darle la temperatura que estamos buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues este es algo de lo que platicamos en la clase pasada. Para alcanzar el mezclado ideal, nosotros hacemos lo que se pueda, ¿no? ¿Sí? Y tenemos tres características para que sí alcancemos ese mezclado. Una relación LND, que normalmente noten que es cercano a 1. Sabemos que esto no va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Y también, si recuerdan lo que vimos en la clase pasada, precisamente con un reactor de fermentación, ¿qué pasa cuando aparentemente no podemos llegar a resolver el que la relación sea cercana a 1? Aquí estaba una solución, ¿sí? Agitadores a lo largo, pero había una, aquí está también, había una, ¿sí? ¿Lo ven? Debemos de garantizar que haya una mezcla en este reactor de mezcla completa, ¿no? Para lo cual, pues, pusieron las paletas propulsoras a un intervalo regular, ¿no? Para tener todo esto, pues, bien, ¿sí? Este es el video que vimos la clase pasada, pero que no corre, ¿no? Entonces, bueno, para tener un mezclado cerca del comportamiento ideal, como veíamos aquí, el color de toda nuestra solución era más o menos igual, y asumimos que la concentración es constante, necesitamos una relación LND cercana a 1, la velocidad de agitación alta, y también depende de la viscosidad de fluido, ¿no? Un problema que tienen, por ejemplo, en la industria de los polímeros, se va haciendo más viscoso, es más difícil alcanzar una mezcla cercana, ¿no? ¿Sí? Ahora, un reactor de flujo pistón, hacemos todo para que no se mezclen, ¿sí? Y lo principal, pues, es el LND mucho mayor a 1. Vamos a ver si hay otras imágenes. Entonces, como LND es mucho mayor a 1, el otro nombre que tenemos, pues, es un reactor tubular. Miren aquí. En realidad es un tubo mucho más largo de lo que estamos viendo, sino porque esto se dobla y se va para allá y regresa, ¿no? Y se dobla y se va para allá y regresa. Entonces son, pues, esta longitud por 8.
Por 8, sí, por 8. Entonces es muy largo, por eso se llama reactor tubular. A veces, obviamente, lo vemos por fuera este arreglo y decimos, pues el LND se parece a 1, pero no, lo que tenemos aquí es en negro por donde pasa nuestro fluido, no, donde pasa nuestro reactivo que está reaccionando, y por fuera el fluido que enfría o calienta, y entonces cada uno de estos tubos pues es como si fuera un reactor tubular o de flujo pistón. Aquí vemos una imagen para que se den cuenta. Tubos, arreglos de hasta 1000 tubos, ¿sí? Que pasan por acá como si fuera un intercambiador de calor. Pero cada uno de estos son muy largos, tubos delgaditos, relación LND, muy grande, ¿no? Aquí apenas lo están metiendo, muy largo. Miren este. Secciones donde pues puede entrar un humano para verlo, o simplemente es para rellenarlo. Y, y bueno, pues vemos aquí que vaciar y llenar esto no es tan fácil. Entonces, tenemos que tratar de que este tipo de reactores funcione el mayor tiempo posible, ¿no? Distribuidores de flujo, ¿sí? Pero pues vean, o sea, es igual, ¿no? Distribuciones de flujo, y estos parecen, ¿cómo se llama? Ciclones para separar el catalizador que se va rompiendo con la operación, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Ahora sí vamos a ir platicando de las características físicas de cada uno de los reactores. Les digo que esto pues hay que poner atención, nos los va describiendo, pero después pues es lo que vamos a usar para llegar a la ecuación de diseño, ¿sí? Entonces, como les digo, el reactor intermitente, en realidad de tanque agitado, pero pues no se acostumbra, lo he tachado, ¿sí? Nada más es como nuestra información, ¿sí? También se llama reactor intermitente o reactor batch, RB, es como lo presenta Fogler, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto, debido a sus características, fácil implementación, poco sistema de control, lo podemos usar en un laboratorio para estudios cinéticos, ¿no? Entonces, pues es aquí donde los químicos se equivocaron y creen que la ecuación de diseño de este reactor es la definición de velocidad de reacción, pero es falso, ¿no? Ya se lo demostraré en esta clase o en la otra, ¿no? Aunque como vimos en la clase pasada, hay algunos reactores industriales, los volúmenes más grandes que he visto, pues corresponden a lo que vemos el lunes, 10 metros cúbicos. En un diagrama de proceso, pues se representa así: un recipiente cerrado, su motor y su agitador, ¿no? Así que cuando vean el dibujo industrial que tenemos esto, pues es un reactor batch. En Aspen, ¿sí? Tenemos los reactores intermitentes de laboratorio, pues son desde, como ya hemos visto, podemos considerar nuestro vaso de precipitados de 50 mililitros, de 100, hasta como los que les dije que estamos operando a alta presión, ahorita para hacer diésel verde uno y el otro para hacer biocrudo.
¿sí? Entonces, son como estos, nada más que de un volumen menor, ¿no? Pero para que vean que es difícil trabajar con un reactor, cuando tenemos como 100 litros, pues ya necesitamos una polea para poder sacarlo, ¿no? ¿Sí? Las dos reacciones que estamos haciendo son a 60 atmósferas, ¿sí? Entonces, pues el reactor es de acero inoxidable. Este sistema de bridas para que no se nos fugue. Y aquí tenemos un sistema de control de temperatura, si la reacción es muy exotérmica o no. Con dos flechas, si lo notan. Digo, con dos agitadores. ¿Sí? Así que aquí está el reactor intermitente, el mismo que vimos hace rato. Una chaqueta de enfriamiento, una toma de muestra, ¿sí? Alta presión, entonces tornillos de acero que lo mantienen y evitar aquí la salida, ¿no? Ya un reactor industrial, pues es como esto. Recuerden que hay que mantener la agitación y estos son tubos que están circulando, ¿no? ¿Sí? Tubos que impedirían, digo, para tener un control de temperatura. Déjenme ver, creo que aquí se veía uno. No sé qué está haciendo, si le puse reactor de flujo pistón, pero me pareció ver uno. Bueno, aquí tenemos otro industrial, ¿no? Una chaqueta de calentamiento o enfriamiento y la agitación. Noten, las formas siempre son pues LND cercana a 1, ¿no? Y si no, pues ya vimos que hay que poner más agitadores. Pues vi uno que tenía un serpentín. Miren, esta por cierto es una imagen de lo que estábamos viendo hace rato que les decía que uno está conectado con el otro, ¿no? No lo veo el de serpentín. Pero pues vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, miren no es cierto. Aquí está uno. Bueno, aquí está una manera, ¿no? Inflarlo por fuera o el serpentín dentro. Ah, entonces fue cuando fue la fermentación, ¿no? No, aquí. Ahí lo ven. ¿Eh? Tenemos un tubo dentro, ¿no? Podemos tener una chaqueta por fuera. ¿Sí? Aunque en la segunda parte de este curso vamos a ver los reactores. Adiabáticos. ¿De qué dependería que escogiéramos esto? Esta chaqueta por fuera contra una serie de tubos por dentro, ¿no? En estos reactores, en este caso intermitentes. Bueno, ¿sí me siguen o ya nos desconectamos? Seguimos aquí. ¿Sí? Entonces,
¿De qué dependería, ingenieros? ¿No, nadie? ¿Voy a tener que elegirlo yo o qué? A ver, Joaquín Tapia, ¿de qué dependería? Hola, profe. Ahora, ¿de qué Eh, dependería que elijamos unos u otros? pues del tipo de mezcla y reacción que vamos a llevar a cabo, ¿no? Pues de la mezcla tiene que ser mezcla ideal, ¿no? Entonces, la reacción, pues sí, pero ¿qué de la reacción? Muy bien, vas a la mitad, pero ¿qué de la reacción? ¿Sí? Noten que usamos Podría esto. ser si la reacción, por ejemplo, es muy rápida, entonces podríamos usar el continuo, ¿no? Como cuando queremos No, obtener un producto tan rápido como entra o... no, estábamos hablando de que somos reactores intermitentes, pero noten que tienen una chaqueta o tienen tubos. ¿De qué depende que tengan tubos o chaqueta? No estamos viendo precisamente ahorita la energía, la veremos después en el curso. Pero miren, uso la chaqueta ¿con qué finalidad? Para mantener la temperatura. Para calentar o para enfriar, ¿no? Para mantener la temperatura o que no se me dispare la temperatura. Entonces, el control de la temperatura, como ya vieron en transferencia de calor, depende de qué. ¿Del tiempo? No, tiene una función del área. ¿Sí? Si tenemos una área de contacto, en este caso, el área de contactos únicamente es la pared de nuestro reactor, ¿no? Recuerden que aquí tenemos fluido. Aquí tenemos nuestro agente que enfría y estos son de metal, de acero. Entonces, esperamos que la temperatura del agente enfriante pues sea la que tenemos aquí, ¿no? Pero el área de contacto nada más es la envoltura. Y aquí pusimos más tubos con un área de contacto más grande. Entonces, esto puede indicar que esta reacción no es tan exotérmica como esta, ¿no? Y este es un diseño para control de temperatura. Y bueno, pues esta información la tenemos de transferencia de energía y bueno, también de ingeniería de transferencia de calor, pero no sé si ya la llevaron o no. ¿Sí? Bueno, volviendo a los reactores industriales batch, parece ser que es cuando tenemos un sólido, pero de todas maneras queremos un buen contacto aquí. Lo cargamos y lo descargamos por acá. Y estas paletas pues van removiendo el sólido, ¿no? Y noten, de lo que se trata es que haya una agitación eficiente en el reactor intermitente. ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Está todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, número 1, creo que necesitábamos nuestra figura cualquiera, ¿no? No. Aquí, apertura para carga, toma de muestra. No hay entradas y salidas, ¿sí? Entonces,
es un sistema cerrado. La masa total es constante. ¿Sí? O sea, llevamos a cabo una reacción, no creamos ni destruimos la materia, así que la masa total es constante. Pero recuerden que nosotros seguimos la reacción por el cambio en el número de moles de cada componente. ¿Sí? El tiempo de residencia de todos los elementos del fluido es el mismo en este reactor intermitente. Porque nosotros ponemos nuestros reactivos, ¿sí? Lo ponemos dentro del reactor. Recuerden que dijimos, dentro del reactor, pues controlamos el tiempo, ¿no? Cuando llega a las condiciones de reacción, pues arrancamos nuestro cronómetro, ¿sí? Y cuando decimos ya terminó la reacción, pues paramos nuestra reacción y ya es todo. ¿Sí? Así que toda la carga que pusimos en el reactor, pues se queda ese tiempo dentro del reactor, ¿no? ¿Sí? El tiempo de residencia es constante y es el mismo para todos, no todos los elementos del fluido, todo el fluido que pusimos, de hecho, ¿no? ¿Sí? La operación de este reactor es inherentemente en estado no estacionario. O sea, la concentración cambia con el tiempo. ¿Sí? Si estamos haciendo la reacción A y B, lo que nosotros esperamos es que esta concentración del reactivo A vaya disminuyendo y la concentración del producto B aumente, ¿no? ¿Sí? Entonces, es en estado no estacionario, depende del tiempo, el tiempo es nuestra variable independiente. ¿Sí? Sin embargo, debido a la agitación, en un tiempo determinado, ¿sí? La temperatura y la concentración debe ser la misma. Que nada tiene que ver con otro tiempo, ¿no? En un tiempo determinado la concentración igual, pero para otro tiempo es otra concentración. ¿Pero qué está pasando? En ese tiempo, si yo tomo una muestra aquí, una muestra acá o una por acá, pues resulta que debe ser la temperatura igual, ¿no? La agitación nos ha mostrado que homogenizan la temperatura y la concentración. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Ah, bueno. Como ya vimos, llevamos a cabo una reacción. Todas las reacciones tienen un calor asociado. ¿Sí? Así que, aunque al principio vamos a ver puros reactores isotérmicos, reacciones isotérmicas ignorando su calor de reacción, es pura didáctica, ¿no? En realidad siempre tenemos que, hay una reacción, se genera calor por el calor de reacción, y entonces pues la energía puede cambiar, ¿no? A veces vamos a tener que controlarlo, pues como ya vimos, hay varios medios, una chaqueta, un serpentín, ¿sí? De los reactores sí debemos de dar como salida para el ingeniero mecánico o otro ingeniero químico, decirle yo necesito que remuevas tantas calorías o kilojoules por hora o por... Y de ahí ellos diseñan el intercambiador de calor, ¿no? Pero bueno, les repito que en la primera parte vamos a trabajar como reactores isotérmicos, ¿no? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Sí? Físicamente, ¿qué es un reactor de mezcla completa? Bueno, el reactor de mezcla completa también tiene el nombre de reactor de mezcla completa de flujo continuo. ¿Sí? Reactor de tanque agitado, es obvio, ¿no?
y por sus siglas en inglés, CSTR, es el que uso más comúnmente, que es Continuous Stirred Tank Reactor. ¿Sí? Y bueno, en inglés C, y algunos a esto le ponen STR, que a Fogler, por ejemplo, le sonó como STAR. Por eso ven este C con estrellita, ¿no? En inglés sería CSTR. Entonces, sí, STAR. Bueno, pues allá ellos. Fogler también en algún momento, y puede ser que aparezca o no, le puso una F, ¿sí? Que es Continuous Flow Stirred Tank Reactor, ¿no? Normalmente ya no tiene la F, ni he visto ya si STAR, pero bueno, se los paso, ¿no? Usualmente yo digo reactor de mezcla completa o reactor CSTR. ¿Cuáles son sus características? Pues tenemos este reactor con una concentración inicial, ¿sí? Un motor, tenemos aquí que estamos agitando, ¿sí? Usualmente para el control de volumen se utiliza un reactor con rebosadero, es decir, le ponemos una salida a la altura que queremos que llegue el líquido y entonces ya no tenemos problemas, ¿no? Usualmente también, por razones que veremos después, se usa mucho para reacciones líquidas, pero no gas, ¿sí? Aunque hay unos poquitos. Generalmente son reacciones líquidas, ¿no? Entonces, pues bueno, CA0, ya vimos un poquito de la conversión, hablaremos de las ventajas después, una conversión inicial, un flujo volumétrico inicial y un flujo de alimentación inicial, ¿no? Entonces entramos en el reactor de manera continua y va a salir una concentración final que voy a llamar solo CA, una conversión final XA. Si el flujo, bueno, si la reacción es líquida, casi siempre el flujo volumétrico inicial y final es el mismo y tenemos un flujo distinto de FDA, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esta construcción nos lleva a las siguientes características que vamos a tomar en cuenta un poquito después. Estamos suponiendo que tenemos una agitación eficiente, ¿sí? Y que todo el fluido dentro del recipiente está uniformemente mezclado, ¿no? Es una mezcla ideal, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros escogemos un elemento de fluido, ¿sí? Y todos ellos van a estar uniformemente distribuidos, uniformemente mezclados, ¿sí? Y entonces, de hecho, la agitación va a hacer que la concentración y la temperatura sean constantes, y eso quiere decir que nuestro elemento de fluido pues puede ser todo el reactor, porque es lo que pedimos, ¿no? Elemento de fluido, ¿sí? Ahora, nosotros de todas maneras podemos escoger cualquier tamaño de elemento de fluido. Si insisto en poner este elemento de fluido muy pequeñito, me voy a dar cuenta que no todos esos elementos tienen el mismo tiempo de residencia. Nos podemos dar intuitivamente cuenta de que esto pasa. ¿Sí? De que esto pasa porque si recordamos, siempre que ponemos la agitación, se forma un vórtice, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, en realidad ese vórtice representa un movimiento circular así. Y acá también, ¿no? Entonces, pues puede pasar que un elemento de fluido pues llegue y caiga en el vórtice y se quede dando vueltas, ¿no? ¿Sí? U otro elemento de vórtice se puede salir casi inmediatamente, ¿no? ¿Sí? De hecho, una definición de mezcla completa se basa también en
la identidad de las moléculas, ¿no? Es un constructo mental, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo puedo pensar que hay una molécula que está entrando aquí, ¿no? La identidad quiere decir que esa molécula, pues ve a las moléculas que la rodean, ¿sí? Y digamos las conoce. La mezcla completa significa que en el momento que entra en el reactor, ya no vea ninguna de esas moléculas. Y se va por su camino sola, ¿no? Esta mezcla es relativamente fácil de lograr. Se llama ideal porque también significa que una de estas moléculas que llega pierde su identidad y puede aparecer en ese momento en el punto de salida del reactor. Lo cual pues vemos que físicamente es imposible. Sí, se tiene que llevar cierto tiempo, ¿no? Por eso se llama ideal, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a ver qué hay en internet respecto a los vórtices. ¿Cómo se dirá en inglés vórtice? ¿Sí? Entonces, pues, tenemos cosas como estas y fluido que se está moviendo de esa manera, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos equipos para lograr vórtices en gases. ¿Sí? En una simulación en líquidos. Muy bonitas, ¿no? Aquí hay uno que lo están provocando. Entonces, bueno, intuitivamente sabemos que hay unos que pasan más tiempo, a diferencia del reactor intermitente, pasan más tiempo dentro del reactor y unos que pasan un corto tiempo, ¿no? Por eso, este reactor no puede tener como medida para estudiarlo ¿cómo se llama? El tiempo de permanencia, ¿no? Hay que tener otro tiempo y ese es el tiempo espacial, ¿sí? Ahora, como ya les dije, hay una manera de estudiar esa distribución de tiempos de residencia. Está en su plan de estudios, pero bueno, en estas condiciones estimo que es lo único que no vamos a ver. Pero sí vamos a ver otras cosas, ¿eh? Vamos a sustituir este tema que no tiene tanta relevancia por el tema de reacciones múltiples. O al menos una introducción a las reacciones múltiples, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, algo que es muy importante de considerar es, como consecuencia de la agitación eficiente, las propiedades concentración, temperatura y rapidez de reacción. Bueno, primero concentración, que es fácil de ver porque estamos ahí agitando, ¿no? Y luego la temperatura, igual la agitación es constante. Ya sabemos que preparamos nuestro café, le ponemos el azúcar, y si nosotros lo agitamos, pues no esperamos que esté más caliente arriba que abajo, ¿no? Y luego si la concentración y la temperatura son constantes, entonces la velocidad de reacción es constante dentro del reactor. Es una cosa bastante interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo también característico de este reactor, que poco a poco vamos a ir pues viendo y trabajando, es esto, miren. Tenemos que entra nuestro reactor y tenemos una concentración CA0. En esta frontera, pues ya estamos dentro del reactor. Y dentro del reactor tenemos una reacción. Entonces esperamos que la concentración sea menor.
¿Cuánto? Pues no sabemos, es lo que vamos a tener que calcular. Pero después, si tomamos una muestra aquí, una muestra acá y otra muestra por acá, vemos que con la agitación, pues la concentración tiene que ser la misma. Entonces el perfil que vamos viendo es un perfil en escalón, donde pues tenemos una concentración constante en todo el reactor debido a la agitación. Pero si estamos en este punto, tenemos la reacción, la concentración constante. Estamos en este punto, más cerca de la salida del reactor, la concentración constante. Estamos en la pared del reactor, pues la concentración es la concentración del reactor constante. Salimos del reactor, no hay reacción, la concentración tiene que ser la misma. Entonces, una característica muy interesante de este reactor es el perfil de concentraciones con respecto de tau, una medida de tiempo que ahorita no entendemos del todo. Es un escalón. Y segundo, si tomamos una muestra aquí, sabemos cuál es la concentración dentro del reactor. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, creo que todo bien. ¿Todo bien? Pues bueno, pues hay que acostumbrarse, ¿no? En un reactor continuo de mezcla completa, tenemos una entrada en escalón y la concentración de salida representa lo que está pasando dentro de nuestro reactor. Bueno, tenemos una reacción y la densidad de flujo la densidad en el sistema de flujo no es necesariamente constante. Sí, o sea, puede ser que tengamos una reacción exotérmica, la reacción se calienta, aunque tengamos líquido, pues la densidad bajó, ¿no? Y si tenemos gases, pues también. Entonces, pues habrá que considerar de alguna manera cómo cambia la densidad, porque de alguna manera sabemos que si el volumen aumenta o disminuye, pues la concentración puede cambiar, ¿no? E igual, no he hablado de la energía, pero pues es una reacción, todas las reacciones tienen un calor de reacción asociado. Solamente por pedagogía no hablamos de él, ¿no? Pero en la segunda parte del curso, pues sí, vamos a verlo. Nuestra obligación va a ser controlar ese intercambio de calor, ¿no? Para lograr lo que queramos. Reactores STR industriales, pues aquí vemos un sistema de enfriamiento combinado, ¿no? Una chaqueta y luego un tubo que va pegado, ¿no? Entonces, pues no sé si en este caso quieren dos temperaturas distintas en la pared o alguna razón. Y aquí tenemos una muestra de todos los implementos que tenemos para cambiar la agitación y garantizar que tenemos nosotros la mezcla completa, ¿no? En este reactor está mal, estoy viendo esto, ¿sí? Porque aquí es la entrada y entonces el líquido escurre y de acá estamos tomando la salida que ya sea con la misma presión del reactor, pues sale por acá, ¿no? Entonces, noten que esto es así porque aseguramos que estamos tomando la salida de líquido como líquido, no como gas, ¿no? ¿Sí? Depende de cada situación si escogemos este tipo de reactores o un reactor con reposadero, ¿no? Aquí tenemos enfriamiento, ¿sí? Entrada y salida, ¿no? De líquido.
que la reacción es un poco más exotérmica o endotérmica y tenemos que darle calor, pues metemos el serpentín dentro de nuestro reactor, ¿no? ¿Sí? Este también es un reactor industrial ya viejo, ¿sí? Donde pues vean, gran parte del reactor ahora es el serpentín. ¿Cómo garantizamos entonces una mezcla completa? Pues tenemos 4 motores, ¿sí? Que lo que hacen es que el fluido llega por acá, ¿sí? Llega por acá, donde estamos. Ya, llega por acá. Y aquí lo impulsamos a toda velocidad, ¿sí? Y me dicen, bueno, eso todavía no es una mezcla completa. Pero entonces aquí viene un segundo y hacemos que se estrellen en esta zona los 2 fluidos y faltan otros 2. Como estamos recortados, hay otro frente a nosotros y otro detrás de nosotros. Entonces, en este serpentín que interferiría con nuestra agitación, lo que hacemos es que dentro del serpentín chocan 4 corrientes a una alta velocidad y así logramos la mezcla completa, ¿no? Y bueno, pues aquí la salida y sostener el serpentín del medio enfriante, pues son todas estas tuberías, ¿no? ¿Sí? Cuando la cosa está muy complicada, pues noten que tenemos hasta una turbina tipo marina, donde tenemos el sistema de enfriamiento donde pues el intercambiador está dentro del reactor, ¿no? Entonces, pues bueno, jalamos aquí el líquido con la turbina y lo mandamos por afuera de la coraza y el movimiento es así, ¿no? El motor pues es bastante potente para el tamaño, ¿no? Lo importante es tratar de lograr la mezcla completa. Hacemos todo lo posible para que se mezclen los reactivos y los productos, ¿no? ¿Preguntas? Bueno. ¿Preguntas, compañeros? No, profe, ahorita todo bien. ¿Todo bien? Igual tenemos diferentes tipos de reactores de mezcla completa donde están ordenados respecto al manejo de la energía. La cantidad de... Vean las figuras A, B y C. ¿Dónde sacamos la mayor cantidad de calor? Sería en el mismo reactor, ¿no? Del interior. En el A, B, C. O sea que tienen que contestar A, B o C. ¿Dónde estamos sacando más calor? En el C. En el C, ¿sí? Porque estamos viendo que en el diseño hay áreas de transferencia distintas, ¿no? Aquí tenemos un serpentín y aquí ya estamos dentro de plano con un intercambiador dentro del reactor, ¿no? ¿Sí? Entonces, la energía la movemos de aquí para allá. Ahora, hay otras maneras de mantener el reactor isotérmico, ¿no? Este diseño es bastante interesante porque usamos el calor latente, ¿no? Tenemos que aquí algo se está evaporando. Creo que la flecha va al revés, ¿no? ¿Sí? No, sí. Lo sacamos de acá y una parte la recirculamos, la enfriamos y regresamos y entonces estamos controlando la temperatura, ¿no? Entonces, les decía, el interesante es el E con el calor latente. Si tenemos mucho calor, ¿sí? Parte del líquido se está evaporando, se va hacia nuestro intercambiador que lo enfría y entonces está escurriendo gotas de líquido y entonces esto está a la temperatura de ebullición.
de alguien aquí en todo el reactor exactamente a la misma temperatura mientras no nos acabamos ese componente, ¿no? Para controlar el líquido, pues ponemos más o menos calor para condensar más o menos, ¿no? Y un caso muy especial es que hay algunas reacciones que son tan endotérmicas que hay que darles mucha energía, ¿no? Así que para darles esa energía de plano, nuestro reactor está en un horno. Entra el combustible con aire, aquí tenemos la flama que lo está calentando. ¿Sí? Un calentador a fuego directo si es necesario, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto por el momento los reactores ideales, hemos pasado por intermitentes STR, pero noten que no podemos en realidad despegar el balance de energía, ¿eh? Aunque no lo veamos, pues siempre está presente, ¿no? Lo veremos en la segunda parte del curso, pero noten que en la realidad no lo podemos despegar, ¿no? El modelo especial es el reactor de flujo pistón. Nombres. PFR viene de Plug Flow Reactor. Y Plug Flujo Pistón, reactor de flujo pistón. O, como ya vimos, debido a que hacemos todo para que no se mezclen las corrientes de proceso, la forma más fácil es LND mayor a 1, mucho mayor a 1, ¿no? Entonces, pues, parece un tubo, ¿no? Aunque vimos también ciertas maneras que parece que no es LND1, pero en realidad, como ya vimos, hay muchos caminos y si es LND mayor a 1, ¿no? Entonces, bueno. Reactor tubular o PFR, yo normalmente le llamo PFR. Las características son, si recuerdan el video, de hecho lo podemos poner. ¿Sí? La dirección principal, pues como vimos, es el eje axial, ¿no? Entonces, igual tenemos una concentración. En este caso, si queremos seguir nuestro flujo pistón, tomamos una pequeña diferencial de volumen, ¿no? Y este diferencial se va a ir moviendo con el tiempo. En esa pequeña porción que nosotros escogimos como elemento de volumen, ¿sí? Está definido como, en realidad, dB es igual al área de nuestro tubo, que es constante, ¿sí? Y la podemos relacionar con el avance dentro del reactor en Z por el área, por la longitud. ¿Sí? Entonces, bueno, pues alimentamos CA0, sale CAF, alimentamos un flujo molar de A, nuestro reactivo, sale otro reactivo, empezamos con una conversión que generalmente es igual a 0, a veces no es igual a 0, sale otra conversión, el flujo puede cambiar, ¿sí? Y nos vamos a fijar en este elemento de volumen para hacer el balance, ¿no? ¿Qué entra en este elemento de volumen? Pues un flujo molar. ¿Y qué sale? Un flujo más ese pequeño cambio de volumen, ¿no? Este pequeño volumen lo escogemos con la definición que vimos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Región del sistema donde las propiedades del flujo pueden considerarse constantes. Entonces, ahí escogemos ese volumen pequeñito. En este caso, no puede ser todo el reactor, a diferencia del de mezcla completa.
porque sabemos que conforme vamos caminando dentro del reactor hay reacción. ¿Sí? Como ya vimos, no realizamos ningún intento para las corrientes de proceso. Ya vimos que esto se hace con muchos tubitos rellenos o no de catalizador. Y curiosamente, adelantándome mucho, un reactor de lecho empacado, o sea, lleno de catalizador, se comporta como un modelo de flujo pistón. Por eso es importante para nosotros. ¿Sí? Aquí tenemos otro reactor que es tubular. Nada más que los tubos están doblados dentro, ¿no? ¿Sí? Un reactor de flujo pistón para producir SO2. Noten que es la misma reacción y hay muchos modelos, ¿eh? El típico era varias camas, reactores de lecho estacado, ¿sí? Donde entraba el SO2, se viene por acá, luego pasa viene por acá, entra por la cama de catalizador, sale por acá, entra la segunda cama, sale por acá, entra la tercera cama, sale por acá y entra, ¿sí? A la tercera cama, digo a la cuarta cama. Estos colores son colores con la temperatura. Este opera a una temperatura muy alta y a una muy baja, ¿no? Utilizamos ¿cómo se llama? El CO2 para enfriarse, el mismo. O, este era el diseño típico. O, tenemos, pues, de nuevo, muchos tubos. El SO2 se va calentando y luego entra por cada uno de los tubos, ¿sí? A veces controlamos el CO2 mandándolo por arriba también, pero generalmente usamos los tubos para calentar y lo mandamos por acá. Igual, el SO2 lo usamos en un intercambiador para calentarlo al SO3 que sale. Llegamos aquí, pasamos por otro intercambiador para que llegue caliente, pasa por la primera cama de catalizador a temperatura baja y luego por una segunda a temperatura alta, y el SO3 es el producto que nos está calentando, ¿no? O enfriadores independientes, ¿no? El SO2 entra por aquí, se viene por el centro, da vuelta, se sigue calentando, da vuelta y ya caliente entra por el primer reactor y la segunda temperatura la controlamos con cualquier agente de refrigeración, ¿no? ¿Sí? Entonces, las características físicas de este reactor es que no existe mezclado axial dentro del recipiente, ¿no? Recuerden mi ejemplo de la marcha del 16 de septiembre que acaba de pasar, ¿sí? Los soldados serían nuestro elemento de fluido, ¿no? Noten que igual podemos hacer como elemento de fluido una fila de los soldados, ¿no? Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, un soldado no rebasa nunca al que va adelante, ni se distrae y es rebasado por el que va atrás, ¿no? Eso es el flujo pistón, no existe mezclado axial, que lo que estoy diciendo es que en Z no hay una corriente que se adelante o que se atrase, ¿no? Las propiedades de ese fluido, incluyendo la velocidad de flujo en el plano radial, son uniformes. Pero eso lo impusimos nosotros en nuestra definición de volumen de control, ¿no? La misma temperatura, la misma composición, en toda esa pequeña franja que vamos a estar estudiando, o rebanada, o cilindro, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, esto está fuera de nuestro modelo, pero podíamos uniformar la temperatura y la composición si existe un mezclado completo, pero solo en esa rebanada, ¿no? ¿Sí? Eso nos los puede dar, por ejemplo, precisamente las partículas de catalizador. Pero bueno, no nos adelantemos, ¿no? Igual, como ya vimos, se puede calentar, se puede enfriar, la misma reacción hace que
especialmente si somos gas, si tenemos gases y se calientan, pues la densidad cambia. Puede cambiar en la dirección de flujo, es un fenómeno que hay que considerar. Y, pues bueno, como vimos nosotros, ponemos una transferencia de calor que va a cambiar a la densidad, pero que necesitamos estimarla, calcularla a través de las paredes del reactor, ¿no? Entonces, como consecuencia del modelo, como entra un elemento de fluido, digamos uno de nuestros soldados o una fila de soldados, todos tienen en este reactor el mismo tiempo de residencia. No deberíamos tener, por cuestión termodinámica, una diferencia en esos tiempos de residencia. ¿Sí? Las propiedades del fluido cambian directamente, continuamente con la dirección del flujo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que la concentración, pues vaya cambiando, ¿no? ¿Sí? Y noten esta imagen que les puse, no es que esté pixeleada, es que lo que quiero decir es que tomamos nuestro flujo y decimos que nuestra rebanada tiene la misma concentración en ese pedacito, ¿no? Esto, pues, es muy parecido a lo que hacíamos cuando resolvíamos integrales como una sumatoria, no sé si recuerdan, de áreas, ¿no? Lo primero que nos enseñaron para resolver esa integral, pues es con áreas, ¿no? ¿Lo recuerdan o no, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Lo mismo, por eso es importante, como les decía, el volumen de control. Cuando veíamos ahí y hacíamos nuestros integrales por pedacitos de área, decíamos que la función de respuesta, una f, era constante en ese pequeño delta x, ¿no? ¿Sí? Entonces, la elección del volumen de control, como les decía, es importante. Si no es ahí muy estable, escogemos uno más pequeño y uno más pequeño hasta que nuestro volumen de control se vuelve diferencial, ¿no? ¿Sí? Es a lo que me refiero aquí. El cambio fue un cambio diferencial muy pequeñito, apenas si podemos verlo, ¿no? Y el volumen de control que estoy utilizando es diferencial en este tipo de reactor, únicamente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el volumen del elemento puede o no ser constante. Eso lo veremos cómo se maneja matemáticamente, pero puede cambiar porque cambió la densidad, porque estamos en gases y cambió la presión por el catalizador, ¿no? O porque tenemos un cambio en el número de moles. ¿Sí? ¿Preguntas, compañeros? No, profe. Entonces, bueno, desviaciones a este comportamiento ideal. Simplemente podemos tener un mal diseño de las bocas de entrada. Aquí tenemos un flujo restringido de alta velocidad y lo expandimos de repente, pues se forma una zona de turbulencia, ¿no? No queremos que en este reactor haya mezcla, ¿se acuerdan? Hacemos todo lo posible para que no se mezclen las cosas. Si lo diseñamos mal, pues se mezcló. El flujo pistón no es el flujo laminar. ¿Sí? Y no lo es porque vemos que en el centro tenemos una velocidad máxima y en las paredes una velocidad mínima. Y no es lo que queremos, ¿no? Queremos que todos los elementos de fluido tengan el mismo tiempo dentro del reactor. Y esto no lo está logrando. En el centro tenemos menos. En las orillas, pues casi no hay flujo. Tendríamos más tiempo, ¿no? Y en reactores con catalizador, pues si hay catalización, si hay canalización, que quiere decir que el fluido toma un camino de baja presión, pues duró menos tiempo, ¿no? ¿Sí? Malos diseños en el reactor CSTR, pues también se presentan si tenemos zonas estancadas. Estas zonas están segregadas.
no están en la mezcla completa, ¿no? O de plano una mala diseño de la salida, entrada, y entonces pues se nos está saliendo todo antes de que tenga tiempo para reaccionar. Claro que si mejoramos la velocidad, esta zona va disminuyendo, ¿no? Pero bueno, o sea, es mejor diseñar la salida en el lugar adecuado, ¿sí? Como estos casos son muy probables, pues por eso no deja de ser, en cuanto al contacto de los fluidos, dos cosas distintas, ¿no? El caso ideal de una mezcla ideal y completa y el caso ideal del reactor de flujo pistón, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, como veremos, es más fácil trabajar ya en reactores industriales, empezando con estos modelos de reactores. Pero eso será, pues, después en el avance de este curso, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Pues bueno, pues hemos terminado la presentación al mismo tiempo. Esto mismo, bueno, vamos a recordar de estas cosas para tener el balance de materia, que es lo que nos importa, y de ahí vamos a partir a las ecuaciones de diseño, ¿no? Los balances materia los han hecho ustedes a lo largo de toda la carrera y van a continuar haciéndolos, ¿no? ¿Sí? Si recuerdan, en flujo de fluidos hicieron el balance de materia y obtuvieron lo que es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el balance de materia en moles y vamos a obtener la ecuación de diseño. Pero bueno, eso será para la próxima clase. Si no tienen preguntas, pues lo dejamos aquí, ¿no? Gracias, profe. Pues de nada, nos vemos el Gracias, próximo profe. Hasta luego. lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Se salvaron de la tarea, por cierto, pero bueno. Nos vemos la próxima.